Una civilización que surge de las profundidades del tiempo. Queridos entusiastas de la historia, hoy los llevamos en un viaje impresionante a las tierras donde nació la civilización humana, la antigua Mesopotamia. Este creciente fértil, nutrido por las aguas vivificantes de los ríos Tigris y Éufrates, ha albergado innumerables culturas a lo largo de milenios. Pero una de las culturas más sorprendentes y misteriosas que surgieron de estas ricas tierras fue, sin duda, la de los sumerios. Aparecieron en la escena de la historia a mediados del cuarto milenio AC, es decir, hace unos 5.500 años, como de la nada. Quiénes eran y de dónde vinieron sigue siendo una de las mayores incógnitas para arqueólogos e historiadores hasta el día de hoy. Pero una cosa sí sabemos, los sumerios fundaron la primera civilización conocida a gran escala del mundo. Su aparición no fue solo el nacimiento de una nueva sociedad, sino también el comienzo de una explosión cultural y tecnológica sin precedentes para la humanidad. Los suelos fértiles, depositados por los ríos, les ofrecieron una excelente base para la agricultura y, al mismo tiempo, los inspiraron a construir ciudades y establecer una estructura social compleja. Este fue el primer destello del amanecer de la vida comunitaria y la civilización, distinto de nuestros ancestros cazadores-recolectores. Mesopotamia, que literalmente significa tierra entre dos ríos, sirvió a los sumerios como una cuna ideal para su ascenso en todos los sentidos de la palabra. Los ríos Tigris y Éufrates, que se desbordaban regularmente cada año, dejaban atrás depósitos aluviales vivificantes ricos en minerales. Esta fertilización natural creó un potencial increíble para la agricultura. Los sumerios, al reconocer esta ventaja natural, establecieron sus primeros asentamientos, que consistían en simples chozas. Pero no se detuvieron allí, mostraron un extraordinario genio de la ingeniería para controlar las impredecibles inundaciones de los ríos. Construyeron complejos canales de riego, presas y embalses para canalizar las aguas de las inundaciones a sus campos, lo que les permitió obtener cosechas abundantes incluso durante las estaciones secas. De esta manera, pasaron de un estilo de vida de cazadores-recolectores a comunidades agrícolas permanentes y su población creció rápidamente. Este crecimiento demográfico allanó el camino para asentamientos más grandes y, más tarde, para el surgimiento de ciudades gigantes como Uruk, Ur, Lagas, Kis y Nippur. Los sumerios equiparon estas ciudades no solo con edificios de adobe, sino también con centros administrativos, templos monumentales e infraestructuras complejas, formando así las primeras verdaderas ciudades-estado. Estas ciudades eran metrópolis reales donde miles de personas vivían, eran gobernadas y trabajaban juntas. En este documental, exploraremos cada aspecto del increíble legado que los sumerios dejaron para la humanidad. Primero, profundizaremos en los misteriosos orígenes de los sumerios y la evidencia arqueológica, ya que su llegada a estas tierras permanece envuelta en secreto. Luego, detallaremos cómo construyeron ciudades-estado masivas, examinando la estructura social, económica y política de estas ciudades, y la importancia religiosa y social de los zigurats. Nos centraremos en la invención de la escritura cuneiforme, uno de los mayores regalos de los sumerios a la humanidad, rastreando su evolución y sus usos, desde los registros diarios hasta los poemas épicos, como Gilgamesh. Exploraremos cómo hicieron descubrimientos innovadores en ciencia y arte, cubriendo sus logros desde la astronomía hasta las matemáticas, la medicina y la arquitectura, con ejemplos concretos e historias. Nos sumergiremos profundamente en su mitología,
sus dioses y su cosmovisión, comprendiendo cómo su sistema de creencias moldeó profundamente sus vidas diarias, leyes y arte. Finalmente, analizaremos el declive de esta gran civilización y las profundas e indelebles marcas que dejó en la historia humana. Prepárense, porque este viaje al mundo de los sumerios será un descubrimiento mucho más fascinante y sorprendente de lo que podrían esperar. Serán testigos de primera mano de cuán profundamente arraigadas están las bases de nuestra civilización moderna. Ciudades-estado, las primeras metrópolis de la humanidad. Las fértiles tierras ubicadas entre los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia ofrecieron a los sumerios no solo un medio de supervivencia, sino también una base única para una increíble transformación social. Por primera vez en la historia de la humanidad, surgieron ciudades complejas y organizadas de pequeños y dispersos asentamientos, convirtiéndose en el hogar de miles de personas que vivían juntas. Nombres como Uruk, Ur, Lagas, Kisin y Pur se erigieron como las ciudades-estado más grandes y poderosas de su época. Estas no eran meras aldeas, eran entidades políticas independientes, cada una con sus propios reyes, sus propios dioses, sus propios ejércitos y su identidad única, funcionando casi como pequeñas naciones. Por ejemplo, la ciudad de Uruk, alrededor del 2900 AC, con una población estimada de 50.000 a 80.000 habitantes, era considerada la ciudad más poblada y grande del mundo en aquel entonces. Esto fue mucho antes de que se construyeran las pirámides, un ejemplo concreto e impresionante de cómo grandes poblaciones humanas se unieron para crear un espacio vital complejo. Estas primeras metrópolis fueron meticulosamente planificadas, fortificadas con robustos muros de adobe, y albergaban majestuosos templos, edificios administrativos, talleres y densas agrupaciones de casas de adobe. En el corazón de cada ciudad sumeria, elevándose hacia el cielo, se alzaban los zigurats. Estos colosales templos escalonados eran monumentos a la destreza de la ingeniería sumeria y a una profunda fe religiosa. Los zigurats eran mucho más que simples lugares de culto, eran el corazón espiritual, económico y administrativo de la ciudad. En la cima del zigurat, se encontraba un santuario sagrado dedicado a la deidad protectora de la ciudad, donde los sacerdotes servían como intermediarios entre los dioses y los humanos, emitiendo profecías y realizando elaborados rituales. El gran zigurat de Ur, por ejemplo, se mantiene hoy como una impresionante ruina, un testimonio monumental de la habilidad arquitectónica y la devoción religiosa de los sumerios. Estas estructuras no eran solo símbolos religiosos, sino también emblemas de la unidad social y el poder. Alrededor de los zigurats se situaban palacios reales, vastos graneros, edificios de archivos, tribunales de justicia y vibrantes mercados. Las ciudades estaban interconectadas con complejos canales de riego y extensas tierras agrícolas, asegurando tanto la seguridad alimentaria como el sustento de una población en rápido crecimiento. Las calles de la ciudad eran estrechas y sinuosas, las casas de adobe se construían muy juntas, a menudo con un patio central, una solución arquitectónica bien adaptada al clima de la región.
Las relaciones entre las ciudades-estado sumerias eran a menudo complejas, dinámicas y ferozmente competitivas. En tiempos de paz, había un animado comercio y un intercambio cultural. Las tablillas de arcilla documentan meticulosamente los acuerdos comerciales y las visitas diplomáticas entre ciudades. Sin embargo, las disputas por los recursos hídricos, las fértiles tierras agrícolas o la supremacía religiosa a menudo daban lugar a conflictos violentos. Estos enfrentamientos propiciaron el surgimiento de poderosos reyes y guerreros legendarios. Los historiadores han encontrado numerosos registros escritos que detallan siglos de conflicto entre las ciudades-estado sumerias. Por ejemplo, una rivalidad de siglos, a veces conocida como la Guerra de los Canales, se libró entre las ciudades-estado de Lagas y Huma debido a disputas fronterizas. Los sangrientos detalles de estas guerras están vívidamente plasmados en las tablillas cuneiformes excavadas, en la correspondencia entre los reyes de ambas ciudades y en los monumentos de Victoria. Cada ciudad-estado enfatizaba su propia identidad, su deidad protectora y su sistema político, pero todas se unían bajo el paraguas de una cultura, lengua y creencias religiosas sumerias comunes. Aunque no eran metrópolis en el sentido moderno, estas ciudades albergaban las comunidades más pobladas y organizadas de su tiempo. Viviendo dentro de estos centros urbanos, los sumerios sentaron las bases de la jerarquía social: reyes, sacerdotes, soldados, artesanos, agricultores, esclavos, el trabajo especializado y la administración centralizada. Cada ciudad funcionaba como su propio organismo intrincado, desarrollando sistemas únicos para todo, desde la agricultura y el comercio hasta el derecho y la religión, todo dentro del marco sumerio más amplio. Sabiduría grabada en arcilla, la escritura cuneiforme. Una de las revoluciones más grandes de la humanidad fue, sin lugar a dudas, la invención de la escritura. Y esta revolución tuvo lugar en las fértiles tierras de Mesopotamia, liderada por los sumerios. Hacia finales del cuarto milenio hace aproximadamente 5.000 años, los sumerios desarrollaron un sistema único para registrar permanentemente sus pensamientos, sus registros y sus historias. La escritura cuneiforme. Inicialmente, este sistema surgió como pictogramas, simples representaciones pictóricas de objetos concretos. Por ejemplo, un dibujo de una espiga de grano podía representar cereal, mientras que un símbolo de un pie podía significar caminar o estar de pie. Con el tiempo, esto evolucionó hasta convertirse en un sistema de escritura altamente complejo y abstracto, compuesto por marcas en forma de cuña. Esta evolución fue un testimonio impactante de la capacidad intelectual y la adaptabilidad de los sumerios. Cada marca en forma de cuña podía representar una sola palabra, una sílaba o incluso un sonido, lo que mejoró enormemente la flexibilidad y el poder expresivo de la escritura. El nacimiento y la adopción generalizada de la escritura cuneiforme fueron impulsados en gran medida por necesidades prácticas.
Con el crecimiento de las ciudades-estado sumerias y la creciente complejidad de sus economías, el registro meticuloso de productos agrícolas, animales, bienes comerciales y recaudación de impuestos se volvió indispensable. La magnitud de las economías de los templos y las administraciones centralizadas hizo imperativo un sistema escrito. Los sumerios utilizaron estas tablillas de arcilla no solo para la contabilidad, sino también para registrar textos legales, correspondencia real, obras literarias e incluso ejercicios estudiantiles. Hoy en día, gracias a estas miles de tablillas supervivientes, poseemos información increíblemente detallada sobre la vida diaria, las creencias, los sistemas legales y los gustos literarios sumerios. Cada tablilla de arcilla servía como una instantánea de esa época, un susurro del pasado. Sin estos registros, nuestro conocimiento de los sumerios sería mucho más superficial. Con la proliferación de la escritura cuneiforme, surgió en la sociedad sumeria una nueva y altamente prestigiosa clase, los escribas. Estos escribas formaban un grupo de élite y a menudo eran seleccionados entre los hijos de familias adineradas. Se sometían a una educación larga, disciplinada y ardua. En la sedupa, o casa de tablillas, como se conocían estas escuelas de escribas, los estudiantes aprendían las complejidades de la escritura cuneiforme, su gramática, matemáticas y literatura. La vida diaria de estas escuelas, sus planes de estudio e incluso las quejas de los estudiantes fueron registradas en tablillas de arcilla. Por ejemplo, existe una interesante tablilla que describe cómo un estudiante mal portado fue disciplinado por su maestro. Los escribas desempeñaban un papel central en cada aspecto de la sociedad, registraban decretos y edictos reales, redactaban leyes, elaboraban contratos comerciales, gestionaban la correspondencia diplomática e inmortalizaban cuentos mitológicos, himnos y proverbios. Eran los guardianes y difusores del conocimiento. Gracias a la escritura cuneiforme, los sumerios produjeron los primeros grandes ejemplos de la literatura mundial. El más renombrado es el épico poema de Gilgamesh, una de las primeras obras literarias importantes en la historia de la humanidad. Esta epopeya explora temas universales como la búsqueda de la inmortalidad, la amistad, la pérdida y la naturaleza humana. El poema relata las aventuras de Gilgamesh, el poderoso rey de Uruk, su amistad con el hombre salvaje Enkidu, la gran inundación y su búsqueda de la vida eterna. Se podrían usar breves extractos de diferentes partes del poema para resaltar la profundidad y el valor literario de la historia. Además, los primeros códigos legales escritos, como las leyes de Ur-Nammu, también se inscribieron en cuneiforme. Estas leyes contenían reglas detalladas para mantener el orden social, establecer la justicia y castigar los crímenes. Por ejemplo, especificaban penas particulares para lesiones, robos y matrimonios. La escritura cuneiforme fue más que un simple medio de comunicación, fue una herramienta revolucionaria para almacenar, transmitir y preservar el conocimiento a través de generaciones. Gracias a esto, todos los logros de los sumerios en ciencia, literatura, derecho y religión han sobrevivido la prueba del tiempo, inspirando a civilizaciones posteriores.
Tierras fértiles, mentes brillantes, agricultura y economía. La fuerza fundamental que permitió a los sumerios construir su civilización fueron, sin duda, las tierras extraordinariamente fértiles que les proporcionaron los ríos Tigris y Éufrates. Sin embargo, esta fertilidad no era espontánea, fue moldeada por la excelente ingeniería y la increíble capacidad de organización de los sumerios. Desarrollaron los primeros sistemas de irrigación a gran escala conocidos en la historia, transformando las regiones a veces áridas y desérticas de Mesopotamia en productivas tierras de cultivo. Imagínense, hace miles de años, sin ingenieros formados, construyeron una compleja red de canales basándose únicamente en la observación y el ensayo y error. Estos canales desviaban el agua de los ríos hacia campos a kilómetros de distancia, a veces, ramales más pequeños que se desprendían de los grandes canales principales distribuían el agua de manera uniforme por los campos. Estos sistemas no solo dirigían el agua, también estaban apoyados por complejos sistemas de drenaje para evitar la salinización excesiva del suelo. Un problema que sigue siendo un desafío significativo en la agricultura moderna. Los agricultores trabajaban con herramientas primitivas pero efectivas, arados rudimentarios con hojas de piedra u obsidiana, azadas y hoces. Cultivaban sistemáticamente productos estratégicos como cebada, trigo, dátiles y sésamo según las estaciones. La cebada, en particular, era un alimento básico para los sumerios y el ingrediente principal de su cerveza. Sí, los sumerios también eran maestros cerveceros, y la cerveza se usaba tanto como bebida diaria como, a veces, como forma de pago. La ganadería también era una parte crucial de su economía, criaban ovejas, cabras y ganado vacuno, utilizando su carne, leche, lana y pieles como valiosos recursos. Esta agricultura eficiente y organizada permitió alimentar a las grandes ciudades y condujo a un crecimiento poblacional asombrosamente rápido entre los sumerios. Aunque la agricultura era el corazón de la economía sumeria, a medida que las ciudades crecían, el comercio y la artesanía especializada también adquirieron una inmensa importancia. Mesopotamia en sí misma poseía muy pocos recursos naturales. Materias primas como la piedra, los minerales metálicos, cobre, estaño, las piedras preciosas, lapislázuli y la madera tenían que ser importadas de tierras lejanas. Esta situación impulsó a los sumerios a establecer una red comercial increíblemente activa y extensa. Los comerciantes sumerios emprendían largos y peligrosos viajes por tierra y mar. A través del Golfo Pérsico, navegaban en barcos a regiones cercanas como Dilmun, la actual Bahrein, y desde allí a tierras mucho más distantes como Magán, Omán y Meloa, la antigua civilización del Valle del Indo. Estos viajes marítimos, dadas las condiciones de la época, requerían una verdadera aventura y gran valentía. Por tierra, las caravanas de asnos utilizaban rutas comerciales que se extendían hasta Anatolia y las tierras altas iraníes. En estos viajes, los productos agrícolas, granos, dátiles, textiles, productos de arcilla procesados y artesanías de Mesopotamia se intercambiaban por valiosas materias primas. Los sumerios mantenían registros exhaustivos para asegurar un comercio justo y ordenado. Miles de tablillas de arcilla desenterradas detallan listas de importación y exportación, precios y contratos. Para asegurar la realización fluida y fiable del comercio, los sumerios desarrollaron un sistema económico complejo e innovador. Aunque todavía no existía un sistema de monedas, pesos de cebada y anillos de plata servían como una especie de unidad de valor estándar.
Por ejemplo, una cantidad específica de cebada o un trozo de plata de cierto peso sería un punto de referencia común para determinar el valor de un producto o servicio. La contabilidad y el registro de cuentas fueron una de las aplicaciones más cruciales de la escritura cuneiforme, y los sumerios demostraron verdadera maestría en este campo. Los templos y palacios eran los grandes centros económicos de la época, gestionaban vastos almacenes y registraban meticulosamente los ingresos y gastos. Los agricultores pagaban sus impuestos en forma de productos, y los artesanos ofrecían sus bienes manufacturados en el mercado. Los sellos cilíndricos se utilizaban para autenticar la propiedad y validar documentos. Estas pequeñas piezas de piedra, intrincadamente talladas, se hacían rodar sobre arcilla húmeda para dejar una impresión única. Y se consideran las primeras formas de nuestras firmas modernas. Estos sistemas revelan que la economía sumeria era sorprendentemente avanzada y organizada. No solo establecieron las primeras ciudades, sino que también sentaron las bases de los primeros sistemas económicos a gran escala, principios contables y derecho comercial. Estos principios fundamentales sirvieron de inspiración para el desarrollo económico de civilizaciones posteriores. Secretos del cielo y ecos de la creación, ciencia y religión. Los sumerios no solo inventaron ciudades y la escritura, también establecieron los primeros sistemas integrales de pensamiento científico y creencias religiosas que aún resuenan hoy. Su fascinación por los cielos era profunda. Dirigieron sus ojos a las estrellas y lograron asombrosas percepciones astronómicas a través de una observación diligente, continuada durante generaciones, de los movimientos de los cuerpos celestes. El cielo nocturno no era para ellos solo un espectáculo de belleza, sino un tablero de mensajes divino y viviente, un reino cósmico donde la voluntad de los dioses y las pistas sobre el futuro permanecían ocultas. Los sumerios asociaron los planetas y las constelaciones con sus poderosas deidades y, basándose en estas observaciones, desarrollaron el primer calendario lunar, que se basaba en las fases regulares de la luna. Este calendario desempeñó un papel vital en la determinación de festivales religiosos, ciclos agrícolas e incluso la planificación de campañas militares. Calcularon con notable precisión que un año tenía 12 meses, cada uno de aproximadamente 29 o 30 días. Y para corregir estas ligeras irregularidades y mantener su calendario sincronizado con las estaciones, insertaron periódicamente un mes intercalar adicional, una visión que nos acompaña hasta el día de hoy. También fueron capaces de registrar e incluso intentar predecir eclipses solares y lunares. De las complejas posiciones de los cuerpos celestes, derivaron profecías sobre el futuro, sentando así las bases tempranas de la astrología, que más tarde tendría una gran influencia en todo el cercano Oriente. En tablillas cuneiformes del segundo milenio AC, se han encontrado registros asombrosamente precisos de las posiciones de planetas como Júpiter, Venus y Marte, a menudo relacionados con eventos importantes.
Su extenso conocimiento del cielo no solo fue importante para necesidades prácticas, como determinar los mejores momentos para la siembra, sino también una expresión de su profundo afán por comprender el orden del universo y vivir en armonía con las fuerzas cósmicas. Sus logros en matemáticas fueron al menos tan impresionantes como en astronomía y continúan influyendo en nuestras vidas hoy de innumerables maneras, a menudo desapercibidas. Los sumerios desarrollaron un sistema numérico único basado en el 60, el llamado sistema sexagesimal, a diferencia de nuestro sistema decimal moderno. El origen de este sistema no se comprende completamente. Podría haberse basado en métodos antiguos de conteo con los dedos o haber surgido de la propiedad inmensamente práctica del número 60, que es divisible por una multitud de números, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. Esta divisibilidad lo hizo ideal para cálculos prácticos en el comercio, la administración y la ingeniería. Incluso hoy, vemos la influencia directa de este ingenioso legado sumerio cuando una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos o cuando un círculo se divide en 360 grados. Estas unidades son herencias directas de las matemáticas sumerias. Utilizaron conocimientos avanzados de geometría en la topografía para el riego, en la construcción precisa de edificios, especialmente para estructuras monumentales como los zigurats, cuyos ángulos y dimensiones debían calcularse exactamente, y en la construcción de sus complejos canales de agua. En las tablillas cuneiformes descubiertas hasta el día de hoy, hay una evidencia asombrosa de conocimientos matemáticos que incluían formas tempranas del teorema de Pitágoras, el cálculo de raíces cuadradas y cúbicas, e incluso enfoques para resolver algunas ecuaciones cuadráticas. Un ejemplo particularmente notable es una tablilla que contiene una fórmula para calcular el volumen de un tronco de pirámide, un logro matemático que es verdaderamente increíble para esa época. Su conocimiento matemático no era meramente teórico, se reflejaba directamente en sus actividades económicas y técnicas diarias, como el cálculo preciso de las cantidades de grano, la recaudación de impuestos y la gestión eficiente de los ingresos del templo. Fueron los primeros matemáticos con una pronunciada inteligencia práctica que supieron aplicar números abstractos y cálculos complejos a problemas concretos, sentando así las bases para muchos desarrollos posteriores en matemáticas. En el mundo de los sumerios, la religión impregnaba cada aspecto de la vida con una profundidad increíble, era el núcleo de su existencia, su cultura y su cosmovisión. Crearon un panteón de dioses complejo, vibrante y rico para explicar la creación, los fenómenos naturales y la existencia humana. Cada ciudad tenía su propio dios o diosa patrona, y la gente de esa ciudad adoraba a sus deidades para obtener prosperidad, seguridad y favor divino. Enlil, el dios del viento, el aire, la tormenta y el destino, era una de las deidades más poderosas y temidas del panteón. Se creía que determinaba el destino de la humanidad y de la tierra. Enki, el dios de la sabiduría, el agua, la creación, la magia y la artesanía, desempeñó un papel central en la creación de los humanos y el desarrollo de la civilización, a menudo representado como un benefactor de la humanidad. Inanna, más tarde conocida como Istar entre los acadios, era extremadamente popular como la diosa del amor, la guerra, la fertilidad y la justicia, y numerosos mitos e himnos estaban asociados con su culto. Los sumerios creían que, si bien los dioses tenían formas humanas, poseían poderes sobrehumanos, eran inmortales y ocasionalmente se enojaban,
visitando el mundo con calamidades. Sus historias mitológicas detallaban la creación del universo, el origen de la humanidad, la gran catástrofe del diluvio, que muestra notables similitudes con la posterior historia bíblica del Arca de Noé y se describe extensamente en la epopeya de Gilgamesh, en la historia de Utnapishtim, y las complejas relaciones, rivalidades e intrigas entre los dioses. Los templos eran lugares sagrados dedicados a estas deidades, a menudo espléndidamente adornados, y los sacerdotes servían como intermediarios entre los dioses y los humanos, realizaban elaborados rituales, daban profecías, interpretaban la voluntad divina y a menudo gestionaban gran parte de la economía de la ciudad. Las ofrendas diarias, las complejas ceremonias y las oraciones se realizaban meticulosamente y de acuerdo con estrictas regulaciones para obtener el favor de los dioses, evitar desastres y mantener el equilibrio cósmico. Sus creencias religiosas no se limitaban a la mera adoración, también influyeron profundamente en su sistema legal, sus valores morales y su orden social, ya que las leyes y las normas sociales a menudo se consideraban revelaciones directas o directrices de la voluntad divina. En el campo de la medicina, los sumerios también lograron importantes avances basados en la observación, a menudo entrelazados con las creencias religiosas. Las tablillas de arcilla que han sobrevivido hasta hoy contienen información muy detallada sobre los síntomas de las enfermedades, los diagnósticos y los métodos de tratamiento propuestos. Los curanderos sumerios se dividían a grandes rasgos en dos categorías: los asu, médicos, que se ocupaban más de los remedios a base de hierbas, ungüentos y el cuidado de las heridas, y los asipu, médicos hechiceros o exorcistas, que a menudo consideraban las enfermedades como obra de espíritus malignos o demonios e intentaban expulsarlos con fórmulas mágicas, conjuros y rituales. Esta distinción muestra cuán profundamente la medicina y la creencia estaban entrelazadas en ese momento y cómo se perseguía un enfoque holístico. Preparaban varias pomadas, pociones, tinturas y vendajes a partir de una variedad de hierbas, minerales e incluso partes de animales, cuya eficacia determinaban a través de la experiencia. En las tablillas cuneiformes, también hay instrucciones para procedimientos quirúrgicos, aunque simples, como la limpieza de heridas, la colocación de fracturas, la extirpación de abscesos o amputaciones básicas, y para el cuidado sistemático de las heridas. Por ejemplo, una tablilla, el llamado texto médico, describe en detalle cómo se debe limpiar una herida, tratar con aceites, vendar y qué plantas específicas se deben usar durante el proceso de curación. La existencia de estos primeros textos médicos, atribuidos a los sumerios, subraya su primer enfoque sistemático del cuerpo humano, las enfermedades y su tratamiento. Sus profundos enfoques de la ciencia y la religión sentaron las bases indispensables para todas las civilizaciones mesopotámicas posteriores e incluso influyeron en el desarrollo de la medicina occidental, ya que las primeras semillas del conocimiento médico se sembraron en estas antiguas tierras. Arte y artesanía, las cumbres de la cultura sumeria. Los sumerios no solo sobresalieron en ciencia y administración, también mostraron una extraordinaria sofisticación y maestría en los ámbitos del arte y la artesanía. Sus obras continúan cautivándonos hoy en día,
tanto por su belleza estética como por los profundos significados que encierran. La escultura fue una de las ramas más destacadas del arte sumerio. Numerosas estatuas encontradas en templos y palacios representaban dioses, reyes e importantes dignatarios. Algunos de los ejemplos más impactantes de estas esculturas provienen de las tumbas reales de Ur, adornadas con materiales preciosos como lapislázuli, oro y plata. Tomemos, por ejemplo, el estandarte de Ur, una obra maestra de la incrustación de mosaicos, que ilustra vívidamente escenas tanto de guerra como de paz. Un lado representa ejércitos sumerios victoriosos, mientras que el otro muestra banquetes de celebración. Además, los grandes y penetrantes ojos que se ven en las esculturas sumerias de adoradores simbolizaban la atención constante y la devoción de las figuras hacia los dioses. Estas figuras fueron creadas para representar a sus dueños eternamente en presencia de las deidades. Los materiales utilizados, que van desde la diorita hasta el mármol, el alabastro y la piedra caliza, también atestiguan el conocimiento tecnológico de la época y las extensas redes comerciales que se extendían a regiones lejanas para adquirir estas valiosas materias primas. Cada pieza fue trabajada meticulosamente con una precisión increíble, lo que subraya la alta habilidad artística de los artesanos sumerios. Los sellos cilíndricos representan uno de los ejemplos más únicos y funcionales del arte sumerio y de su sistema administrativo. Estas pequeñas piezas de piedra cilíndricas estaban magistralmente talladas con intrincadas escenas e inscripciones. Cuando un sello cilíndrico se hacía rodar sobre arcilla húmeda, dejaba una compleja impresión en relieve. Estos sellos eran mucho más que simples obras de arte, se utilizaban para documentar la propiedad, autenticar transacciones comerciales, asegurar bienes almacenados y firmar documentos legales. Pueden considerarse las primeras formas de nuestras firmas y documentos de identificación modernos. Cada sello poseía un diseño único que reflejaba la identidad personal, la profesión o las creencias religiosas de su propietario. Con frecuencia presentaban escenas mitológicas, por ejemplo, héroes luchando contra monstruos, deidades, animales o fragmentos de la vida cotidiana, agricultura, ganadería. Estos sellos proporcionan una fuente de información increíblemente rica sobre la vida social, las creencias religiosas y la estética artística sumeria del periodo. Los innumerables sellos cilíndricos descubiertos resaltan la atención de los sumerios al detalle y su excepcional habilidad artística. Los sumerios también hicieron innovaciones significativas en la alfarería. Alrededor del 3400 AC, inventaron el torno rápido de alfarero, lo que permitió la producción en masa de cerámica. Este invento no solo aceleró la creación de alfarería, sino que también permitió la fabricación de recipientes más simétricos y duraderos. Como resultado, el almacenamiento y transporte de grano y líquidos se volvió mucho más eficiente. La música era una parte importante de la cultura sumeria, utilizada particularmente en los rituales del templo y las ceremonias reales. Las liras de Ur, encontradas en las tumbas reales de Ur, se encuentran entre los instrumentos de cuerda más antiguos y mejor conservados conocidos en la historia de la humanidad. Estas liras están adornadas con incrustaciones de oro, lapislázuli y conchas, y se distinguen por sus llamativas cabezas de toro. Las investigaciones modernas que intentan reconstruir el sonido de estas liras sugieren que los sumerios poseían una comprensión musical bastante sofisticada. Su vestimenta variaba según el clima y la jerarquía social. Los tejidos de lino y lana eran de uso común.
Los ricos usaban prendas más ornamentadas y bordadas, mientras que los trabajadores preferían atuendos más simples y prácticos. Los peinados y las joyas también servían como indicadores de estatus social. La cultura sumeria no se limitaba a los artefactos materiales, también contaba con una rica tradición oral que abarcaba cuentos mitológicos, proverbios, himnos y lamentos. Estas tradiciones orales fueron meticulosamente transcritas en tablillas de arcilla utilizando la escritura cuneiforme, sobreviviendo hasta el día de hoy y ofreciendo un vistazo al profundo mundo intelectual y la sensibilidad estética de los sumerios. El legado sumerio, el principio del fin. Como toda gran civilización, la edad de oro de los sumerios también se acercaba a su fin. El colapso de esta magnífica civilización, que abarcó casi 2 milenios, no puede atribuirse a una única causa, fue más bien el resultado de factores complejos e interconectados. La degradación ambiental jugó un papel significativo en el declive de las ciudades-estado sumerias. Miles de años de riego intensivo hicieron que los minerales y la sal, transportados por los ríos Tigris y Éufrates, subieran a la superficie del suelo. Esto redujo drásticamente la fertilidad del suelo y afectó gravemente el rendimiento de cultivos sensibles a la sal, como la cebada, en particular. La disminución en la producción de cebada llevó a la escasez de alimentos y, en consecuencia, a graves dificultades económicas. Además, a medida que los lechos de los ríos subían gradualmente y los canales se obstruían con el cieno, la sostenibilidad de los sistemas de riego se volvió un desafío, requiriendo un mantenimiento y una mano de obra constantes. Estas dificultades ambientales hicieron que las ciudades fueran más vulnerables y exacerbaron las tensiones internas. Tierras que una vez fueron fértiles comenzaron lentamente a volverse estériles, sacudiendo profundamente la antigua forma de vida sumeria e iniciando una lenta, pero imparable, desaparición de su agricultura. Factores externos también jugaron un papel decisivo en la caída de los sumerios. Los acadios, que vivían al oeste y noroeste de Mesopotamia, estaban ganando poder e influencia gradualmente. Con el ascenso de un líder carismático llamado Sargón, los acadios formaron una formidable fuerza militar contra las ciudades-estado sumerias. Alrededor del 2334 AC, Sargón derrotó a los sumerios, estableciendo el primer imperio conocido en la historia, el Imperio Acadio. Esto significó el fin de la independencia política de las ciudades-estado sumerias. La lengua acadia se extendió junto al sumerio, y la cultura sumeria se mezcló profundamente con la acadia. Sin embargo, la lengua y la literatura sumerias no desaparecieron por completo. Los acadios adoptaron la escritura cuneiforme sumeria para su propia lengua y preservaron las epopeyas, mitos y textos científicos sumerios traduciéndolos a su propia lengua. Aunque el imperio de Sargón duró aproximadamente un siglo, más tarde se debilitó por los ataques de tribus nómadas como los Guti. Aunque hubo un breve periodo de resurgimiento sumerio, conocido como la tercera dinastía de Ur, c. 2112 a 2004 AC. Este también terminó en el 2004 a.C. con las invasiones de los elamitas desde el este y los amorreos desde el oeste.
La ciudad de Ur fue saqueada y nunca más recuperó su antiguo esplendor. Aunque la civilización sumeria dejó de existir físicamente, su legado dejó huellas imborrables en la historia de la humanidad y sirvió como base e inspiración para civilizaciones posteriores. Ellos, al inventar la escritura, hicieron que el conocimiento fuera permanente y transmisible a través de generaciones. Esto abrió el camino para todos los desarrollos científicos, literarios y legales. La escritura cuneiforme se utilizó en Mesopotamia durante aproximadamente 3000 años y fue adoptada por muchas civilizaciones diferentes, incluyendo acadios, babilonios, asirios e hititas. El modelo de ciudades-estado establecido por los sumerios creó el primer ejemplo de urbanización y proporcionó un prototipo para la planificación y el gobierno urbano para futuras civilizaciones. Las primeras leyes escritas, como las leyes de Ur-Nammu, influyeron directamente en sistemas legales posteriores, como el Código de Hammurabi, y establecieron la idea de la justicia basada en principios escritos. Sus sistemas de base se centran en astronomía y matemáticas, sus calendarios y su conocimiento de la geometría sentaron las bases de la ciencia occidental y siguen perdurando hoy en nuestras mediciones de tiempo y ángulos. Obras épicas como la epopeya de Gilgamesh, con sus temas universales, se convirtieron en los primeros grandes clásicos de la literatura mundial e influyeron en las mitologías de culturas posteriores. Las artesanías sumerias, sus estilos artísticos y su genio arquitectónico guiaron todo el desarrollo artístico posterior en Mesopotamia. Hoy en día, gracias a las excavaciones arqueológicas modernas y al trabajo de los sumerólogos, seguimos aprendiendo y comprendiendo los increíbles logros de esta antigua civilización. Los sumerios pueden haberse desvanecido en las profundidades de la historia, pero serán recordados para siempre como la verdadera cuna de la civilización humana. Su historia es un testimonio atemporal de la inteligencia, la creatividad y la resiliencia humanas. Y así concluye nuestro profundo viaje por el fascinante mundo de los sumerios, donde se encendieron las primeras chispas de la civilización humana. Espero que este documental te haya ofrecido una poderosa visión del genio de esta antigua y misteriosa civilización de Mesopotamia y de su impacto duradero en nuestro mundo moderno. Desde las primeras ciudades hasta la invención de la escritura, desde las matemáticas hasta la astronomía, el legado que dejaron los sumerios es verdaderamente impresionante. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido lo más impresionante o sorprendente de este documental? Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. Si te encantan estos viajes a las profundidades de la historia y tienes curiosidad por descubrir más civilizaciones misteriosas, hallazgos revolucionarios e historias detrás de la ciencia, entonces estás en el lugar correcto. Y recuerda, este documental fue creado con música de fondo especialmente seleccionada y relajante para ayudarte a relajarte o incluso a conciliar el sueño. Así que, si te cuesta desconectar, este video también es perfecto para escucharlo antes de dormir o simplemente para desestresarte después de un largo día. No olvides suscribirte a nuestro canal,
darle un me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras históricas y videos de relajación. Hasta nuestro próximo viaje en el tiempo. Mantente relajado y sigue explorando.